Vamos a abrir la segunda mesa intitulada 24 años de psicoeducación en la Argentina, 16 del modelo de FUBIPA, la tarea pionera de Alejandro Lago Marcín. Bien, los integrantes de esta mesa son el doctor Gustavo Carlson, que nos acompaña desde hace muchos años en FUBIPA, además es cofundador de FUBIPA y es el presidente honorario del capítulo de emergencia psiquiátrica de APSA. Agradecemos a APSA también institucionalmente. Tenemos al doctor Gagliesi, que es el director de la Fundación Foro. Agradecemos también a dicha fundación por la presencia del doctor. La doctora Marcia Marinelli, que es también una histórica colaboradora de FUBIPA. Ella es docente de la Cátedra de Psicofarmacología de APSA y coordinadora de talleres de psicoeducación de FUBIPA. Estoy con media luna porque así estuve. Bien, y tenemos al doctor Carlos Vinacur, que es el presidente de FUBIPA, y también se ha incorporado, y le agradecemos la presencia, a la doctora Liliana Oviña, que es una excelente profesional y mejor, piedra fundamental y continuadora y sostenedora y hora a hora del grupo de FUBIPA, como lo comenté al inicio. Así que queda la palabra a los profesionales y muchas gracias a todos por su presencia. El micrófono. Para que lo hablemos. Me descubrí. Bueno, buen día a todos. Espero que no se duerman. Así que me voy a parar para que me sigan y estén un poquito más despiertos. La verdad, ¿qué decir distinto después de todo lo que se dijo en la mesa anterior? La verdad que fue muy emotivo. Cuando Carlos Vinacur me invitó a estas jornadas, tuve emociones encontradas, porque por un lado me pareció un honor que lo hiciera y además de poder rendir un homenaje a Alejandro con todo lo que se habló recién, con su tarea como pionero, y esto que dijo Gustavo Lipovetsky, transgresor, que creo que es una linda palabra para utilizar con Alejandro. Y ubicarlo a Alejandro realmente en el lugar que le corresponde en la historia de la psiquiatría y que a mí, por suerte, me tocó compartir con él, acompañándolo. Lo digo acompañándolo, él era el que llevaba la iniciativa y uno iba detrás ayudándolo en todo esto que él proponía. Por otro lado, cuando uno habla de homenajes, uno imagina un homenaje pensando en una persona ya muy mayor, que hace mucho tiempo atrás. Me cuesta mucho pensar, hablaba con Gustavo Lipovetsky, me cuesta mucho pensar en un homenaje a Alejandro que hace exactamente un año que estaba pleno de vida. Estábamos con nuestro habitual viaje de tenis todos los años, con el grupo de tenis. Y compartíamos ese espacio todos los jueves y compartíamos charlas, compartíamos congresos, los viajes post-congreso. Así que resulta complicado hablar de un homenaje. Pero bueno, creo que tenemos que ver la parte buena de todo esto y todo lo que nos dejó Alejandro como realmente pionero que fue en la psiquiatría. Yo voy a contar un poquito de las cosas que hizo Alejandro y de la historia. Ustedes ven el título que les puse a esta charla, que es Fundamentos del modelo psicoeducacional, y cómo Alejandro influyó en esto. Les cuento algo, cómo comencé, cómo lo conocí a Alejandro. Yo empezaba allá por el 86, ingresando en el Centro Privado de Psicoterapia a trabajar como joven médico. El centro estaba dirigido en ese momento por otro también pionero y transgresor, que es Hugo Hirsch, mi gran maestro, por más que no le gusta que digamos así, pero sí. Y Alejandro recién venía de Inglaterra, hacía poquito tiempo que venía de Inglaterra, creo, de rotar por el servicio de Junior Leff, y venía con el concepto de psicoeducación y el concepto de emoción expresada, que era algo absolutamente novedoso. Novedoso además porque era un modelo que proponía integrar la psiquiatría
y los conocimientos biológicos que una psicoterapia familiar. Porque hasta ese momento estas áreas estaban, como se dijo en la mesa anterior, muy compartimentadas. Estaba la gente que decía que la psiquiatría era una cuestión, la esquizofrenia era un problema puramente biológico, la enfermedad mental era así. Estaba la escuela sistémica más ortodoxa que decía que esto era culpa de la familia y que todas las enfermedades psiquiátricas eran responsabilidad y culpa de la familia, el psicoanálisis un poco también. Y la verdad que este modelo era bastante transgresor, y muy transgresor hacerlo en Argentina, porque en otros países esto estaba empezando a generarse, a comienzos de los 80, pero en Argentina, y hacerlo en un centro sistémico, era realmente transgresor. Por eso vuelvo a decir, también ahí tuvimos el apoyo de Hugo para poder hacerlo en el centro de psicoterapias. Entonces, psicoeducación es una palabra que hoy utilizamos muy frecuentemente, que está sobreutilizada, creo, y la verdad que psicoeducación es algo bastante más complejo, porque uno tiende a homologar educación con información, que vemos que se informa más que educar, y la verdad que la psicoeducación, como verán, incluye una cantidad de ítems que básicamente tenemos que considerarlo como una parte de un proceso terapéutico. Esto no es solamente brindar información, sino que es todo un proceso terapéutico que incluye cambios en hábitos y conductas de la familia, y fundamentalmente considera a la familia como una parte fundamental del tratamiento. Esto también fue el embrión de lo que después fue FUBIPA. Alejandro trajo esto empezamos a trabajar en esto en el 87, y con su entusiasmo de siempre propuso armar un taller multifamiliar para reunir familiares de pacientes esquizofrénicos y enseñarles que la esquizofrenia era una enfermedad biológica, una enfermedad del cerebro, pero donde la familia podía hacer mucho para ayudar. Y creo que un par de años después, Alejandro nuevamente con todo su entusiasmo contaba: ¿sabés, Gustavo, que en Estados Unidos hay fundaciones de bipolares y la gente anda con calcomanías en el auto diciendo yo soy bipolar? Entonces, ¿por qué no hacemos algo así? Y bueno, y con ese entusiasmo fuimos siguiéndolo a un grupo de médicos también, y así se fundó FUBIPA. Los primeros trabajos de psicoeducación se hicieron en los 70 y básicamente en los 80. Yo marqué ahí algunos, están en Colorado, que son los más importantes, especialmente los de Carol Anderson, que fue la que acuñó el término psicoeducación, Falun, y Lev, que fue donde estuvo Alejandro rotando. Y este fue un texto fundamental, que fue con el cual nosotros armamos este taller psicoeducacional, que se llama Anderson Psychography, y que se fundamenta en el enfoque del tratamiento de los pacientes esquizofrénicos, y esto después fue trasladado a los pacientes bipolares y a otras patologías, y esto después se van a referir mis colegas en la mesa, pensando que existe una diátesis biológica, una predisposición biológica a la enfermedad, y que esto va a estar claramente influida por estresores internos o externos, y fundamentalmente por algo que es la emoción expresada, que ahora vamos a describir rápidamente qué es, y los modelos o modos disfuncionales de comunicación en la familia. Y el otro trabajo fundamental es justamente el de Lev, sobre emoción expresada, y que lo que planteaba Lev era que en familias con emoción expresada alta había mayor riesgo de recaída. Ahora entonces, ¿qué es esto de la emoción expresada? No es exactamente lo que le pasa a Bart Simpson, aunque algunas veces vemos pacientes en esta situación. Es algo bastante más sutil que esto. Y son tres ítems fundamentales. Uno, la sobreinvolucración, que son todas las actitudes de sobreprotección que tiene la familia o algún familiar con el paciente en ese momento esquizofrénico, y esto, insisto, después trasladado a otra patología como el trastorno bipolar, y que disminuye, por ende, la autonomía y la autoeficacia percibida del paciente. El criticismo, que es la
evaluación negativa de una conducta del paciente. Por ejemplo, la persona que está aislada o que está con síntomas depresivos, decir que tiene que poner voluntad, que lo que le falta es voluntad. Un clásico de libro, tal cual. Y el siguiente es la hostilidad, que es la evaluación negativa del paciente como persona. Esto es decir, que es un vago, que es un egoísta, que es una mala persona. Bueno, estos tres elementos son los que llevan a que, si está muy alto puntuado, esto en su momento se puntuaba, llevaba a que hubiera mayor riesgo de recaída en pacientes esquizofrénicos. Entonces, como vemos en este listado, en el siguiente, la psicoeducación comprende una cantidad de cosas que van más allá de informar. Por supuesto, informar acerca de la enfermedad es un punto importante, pero además que la familia pueda comprender las vivencias del paciente, que podamos trabajar sobre la vulnerabilidad, especialmente con la medicación, y por ende favorecer la adherencia al tratamiento. Ustedes saben que la mayor causa de fracasos de los tratamientos psiquiátricos y médicos en general, de patologías crónicas, es la falta de cumplimiento. Y esto es interesante, potenciar aspectos protectores del entorno, que también es un poco el embrión de lo que hoy está en boga, que es la psicología positiva. Esto es, rescatar los recursos, las estrategias adecuadas de la familia y del paciente para poder mejorar en su cuadro. Y por supuesto en el paciente enseñar habilidades sociales, mejorar la comunicación intrafamiliar, disminuir la emoción expresada si está alta, enseñar estrategias más adecuadas de resolución de problemas y fundamentalmente que la familia vuelva a tener control sobre una situación que es absolutamente impactante y devastadora, como una enfermedad psiquiátrica severa en una familia. Insisto, entonces psicoeducación, como ven, es muchísimo más que dar información y decir qué es la esquizofrenia, qué es el trastorno bipolar, qué es un paciente borderline, qué es, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo psicoeducacional que nosotros tomamos y que después voy a pasar un video de esto de lo que hicimos en el 87, comprende 5 fases, 3 de ellas se hacen con el paciente y hay un taller multifamiliar que se hace en la segunda fase. Esto es un taller bien estructurado y fue así como lo describió Carol Anderson en su momento y así lo hicimos en el Centro Pedagógico de Psicoterapias en su momento. Hay una primera etapa donde uno establece contacto con la familia, establece una fuerte alianza, una actitud empática y no crítica, desculpabilizar, que como vamos a ver en el video es algo central. Estas familias, ubiquémonos en el 87, en esa etapa se culpaba a la familia de la enfermedad. La familia era responsable de que el paciente estuviera enfermo. Bueno, estrategias, no quiero avanzar demasiado con esto, o profundizar demasiado. Y en el taller multifamiliar, lo que hacíamos era primero dar información sobre la esquizofrenia, decir que la esquizofrenia es una enfermedad biológica, decíamos así, es una enfermedad del cerebro, literalmente lo decíamos así, pero donde la familia podía hacer mucho para ayudar y que no había ninguna evidencia hasta ese momento de que la familia pudiera ser causante de la enfermedad. Esto realmente era revolucionario. Y era revolucionario, insisto, decirlo además en un centro que era sistémico. Estamos integrando cuestiones de tipo biológico con cuestiones de tipo familiar. Darles información sobre la medicación y el cumplimiento de la medicación, proveerles estrategias para resolver los problemas de manera más adecuada, pero además centrarse en el sufrimiento de la familia y qué podían hacer ellos para sentirse mejor dada esta situación tan difícil que tienen que afrontar. Y finalmente se hacía un debate respecto de las diferentes dificultades. Lo importante de esto era que las familias se reunían y entendían que esto que les pasaba a ellos, les pasaba a otra gente. Y esto disminuía lo estigmatizante que era tener una enfermedad mental. Y que después se ve muy claramente en el video que les muestro.
Luego se hacía, bueno, una entrevista familiar con el paciente, de seguimiento, donde se ven algunos de los puntos que ven ahí, desde el tratamiento farmacológico, detectar pródromos, reforzar la responsabilidad del paciente, que el paciente tenía que hacer algunas cosas, no era un sujeto pasivo, sino que tenía que hacer cosas para estar mejor, y finalmente incluir o reinsertar el paciente en su vida social, desde el ocio hasta lo laboral. Y había una última fase de fin del tratamiento, entre comillas, que en realidad tenía que ver con el fin de este modo psicoeducacional así tan estructurado. Entonces, yo les voy a pasar ahora la edición de un video. Les quiero aclarar esto porque entonces están imaginando la imagen, no es de muy buena calidad, las cámaras que teníamos en ese momento, 87, que eran una antigüedad. Así que, pero se escucha creo que bastante bien. Esto fue un taller que hicimos durante toda una mañana. Lo coordinó Alejandro y participamos médicos de José Carlos Engelman, Alejandro Sheckman y Graciela Cepich, siguiendo el modelo de Anderson que les conté antes. Así que bueno, vamos a ver los videos familiares que participan en esta reunión, dieron en su momento su autorización para que fueran videados. Y el trabajo completo, en realidad, el video completo fue presentado en el Congreso de APSA. Pero hay sí seguimiento de pacientes que toman desde que aparecieron estos medicamentos hasta ahora, y en general han tenido una revolución. Fundamentalmente, como vamos a ver ahora, como dijeron antes mis colegas, evitando recaídas. Ese sería el objeto fundamental de la... Yo diría más que corrigiendo, controlando, ¿no? Controlando. Exacto. Exacto. Eso es muy importante lo que usted dijo. Porque da un punto en cuanto a que la medicación antipsicótica no es curativa, como sería un antibiótico. No cura, definitivamente. Pero tampoco es como una aspirina, que alivia síntomas, pero no tiene ningún tipo de solución con respecto a la patología de base que nos causa. Si nosotros lo podemos homologar esto, lo podemos hacer con los antihipertensivos o con la insulina, que si bien no curan el problema, controlan perfectamente los síntomas, evitan las complicaciones que puedan aparecer por esa enfermedad y en este caso específico evitan las recaídas. Entonces, si hacemos una comparación, la insulina y los antihipertensivos en hipertensión serían más o menos similares a lo que son los antipsicóticos en esta enfermedad. Dice, no tomo, me va a dañar el cerebro, no quiero tomar medicamentos. Porque la sangre y una serie de problemas. Por eso, esto es fundamental, estos medicamentos no dañan el cerebro. Hay que hacer no lo dañan, sino que, curan. al contrario, no curan, pero por lo menos controlan ese pero no hay lesiones en el cerebro. Pero no produce una ¿Sabe lesión. qué pasa, doctor? Que se encuentra con otra gente y dice, no tome, lo primero que se dice, no tome, que ese es el error que la gente ese es el problema que Hay personas que le dicen que no tomen la medicación. esa es que después, esa es por... Ay, los parientes, de los tíos. No, tratamiento similar todos los años. Entonces se hace una confusión. Esta idea de la medicación es dañina es bastante común. Esto, la mayoría de la gente lo piensa así. Y nosotros queremos explicar a ustedes que esto no es... Estoy invernando la sangre, esa es la palabra. ¿Me estoy invernando la sangre? Porque son drogas y las drogas... Que no, yo también lo estaba como chico, que Claro, eso me da. tenía miedo también. Pero por supuesto, es un miedo lógico. La medicación no le da tiempo y no hará mal, no lo dañará, no le dañará la memoria. Y eso es lo que hay que hacer entender por el profesional, digamos, tiene que ir. Claro, mire, usted tiene razón, eso es lo que hay que hacerle entender, pero es difícil hacerle entender justamente al enfermo, porque el enfermo no tiene conciencia por lo general de su propia enfermedad. Pero este punto en particular es lo que nos interesa transmitirle a ustedes, porque que haya un recelo con respecto a una medicación, que es algo fabricado en un laboratorio y tomado durante años, es lógico. Pero nos parece que muchas de estas actitudes pueden ser sencillamente que no se les ha explicado adecuadamente qué es la medicación, qué efectos tiene a largo plazo, por qué es necesario que se la tomen.
Nosotros quisiéramos que después de esta mañana, con estas cifras tan evidentes, ¿no? que de cada 10 pacientes, 7 van a tener una recaída y probablemente tengan que ser reinternados, y si dejan la medicación, puede suceder esto, mientras que si toman la medicación solamente 4 van a recaer, quiere decir que hay una chance bastante importante, una diferencia muy importante de tomar medicación y no tomar medicación. Entonces nosotros quisiéramos que todas estas preguntas con respecto al efecto de la medicación o al riesgo a largo plazo sean contestadas para que ustedes se vayan tranquilos, que cuando insisten o tienen que influir sobre un hijo para que tome la medicación, lo hagan con la conciencia tranquila, que la medicina hoy en día está avalando lo que ustedes hacen, porque aunque él no tenga muchas ganas o se muestre reticente, lo que están haciendo es lo mejor para él, que lo pueden hacer ustedes con plena convicción porque están bien informados. Por eso vamos a dedicar todo un espacio específicamente al tema de los efectos secundarios, porque traen molestias estos medicamentos, molestias. Lo segundo que aparece es la culpa. ¿Qué estamos haciendo de malo o qué hicimos de malo o qué es lo que hicimos para que aparezca esto? ¿No? Son cosas inexplicables, pero inevitables de que aparezcan, ¿no? Las emociones irrumpen y entonces no se pueden contener. Lo tercero sería la vergüenza y la incomodidad. Pero además en este caso, en este tipo de enfermedades en particular es cuando más pasa, porque si su chico tiene una enfermedad física, tiene una poliomielitis, uno puede pensar que hice de malo a lo mejor, pero son cosas más concretas. En cambio, con las enfermedades mentales, nosotros vemos que los familiares muchas veces se torturan. Diciendo, no, pero porque me fui de vacaciones y el chico quedó llorando, se enfermó. ¿No será que fallé en esto, que lo cuidé poco o lo cuidé demasiado? Empezar a alegrarse en pequeñas cositas que los pacientes pueden empezar a hacer en distintas circunstancias. Las pequeñas cositas en relación a cómo estuvo el mes pasado o cómo estuvo la semana pasada son buenos signos para que, a pesar del sufrimiento y del sacrificio y del esfuerzo, puedan ir de a poco diferenciando los primeros pasos que se van dando entre todos. Y en ese sentido también es muy importante que la comparación que se haga sea siempre con el mismo paciente, no con otras personas, que por distintas circunstancias tienen muchas más facilidades para lograr las cosas que a uno tanto le cuesta. Pero en el caso de un paciente esquizofrénico, cosas muy chiquitas son muy complicadas de lograr. Por eso es muy importante siempre tener presente a él mismo y compararlo con sí mismo en el tiempo. Recordar lo que pasó el mes pasado, recordar lo que pasó el año pasado, las crisis, siempre acordarse y de esa manera tener una perspectiva tal vez un poco más dura, porque es dejar de lado momentáneamente expectativas, esperanzas. Quería saber en general, ¿no? ¿Qué impresión tiene con respecto a esto de que les expliquen de este modo con detalle, con algún tiempo, la evolución, el curso, lo que se sabe con respecto al desencadenamiento de las crisis, el papel de los estímulos excesivos, la medicación? ¿Cómo está decidido esto? Claro, es positivo saber empezar desde el principio, explicando a los padres. Nosotros lo aprendimos a los golpes y todo eso. Y realmente es muy doloroso. Yo pienso que desde entrada uno tiene que tener bien clarito de qué se trata y hasta dónde va a llegar la cosa. Es decir, para mí es fundamental. Nosotros lo fuimos aprendiendo. No, a los golpes. Porque nuestro hijo primero un analista que no nos decía nada. Nosotros lo veíamos mal y no sabíamos qué pasaba. Tuvimos que ir a otro lado a preguntar qué tenía el chico. Yo con la experiencia que tuve en distintos profesiones y todo, lo que duele es la mentira, mal profesional, como se dijo, porque todo nada más no ha pasado, comercializar con esta enfermedad. Lamentablemente, cuando uno comienza en esto, uno dice médico, ven por la semana, y no, como dijo Cristian, no le explica la realidad. Esto es esto, sí, no hay cura o puede mejorar. Pero me parece interesante que tratáramos de centrarnos no tanto en las experiencias malas pasadas, sino la opinión de qué es lo que les pareció esto. Por eso no digo que nos pareció muy bueno, Es positivo, porque A mí me sacó de una duda, bastante grande, que es la presentación. exacto. Yo he llegado al punto de darle 2 pastillas y sentirme mal. Sentirme que yo le estaba dando como... Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Que lo estaba sacando en una cosa y a lo mejor lo estoy poniendo en otra cosa peor. Y después llegar a pensar y decir, bueno, pero entre una cosa y que le reviente el hígado, prefiero que le reviente el hígado. A mí que me reviente a mí.
Y le voy a dar 6 pastillas, como la que le estoy dando a la noche a veces, y se la voy a dar con la conciencia bien, pero bien tranquila. Que es lo que yo quería saber. Después de 15 años, que tenemos problemas con mis hijos, ya lo digo otra vez, la primera vez de los 15 años en Colombo, yo le hemos dado los platos con protocolo. Una reunión de este tipo, tan positiva y tan clarita, porque yo no entiendo nada de nada, y sin embargo, me presento. Yo firmo. Yo personalmente entiendo ahora a través de todo esto, con el elenco profesional, ¿no? La opinión de todos, que de alguna forma jugamos al profesional. Cada uno maneja las cosas como puede. Como puede. Acá se está hablando de situaciones genéticas que escapan a nuestra comprensión así muy inmediata, ¿no? No tenemos 350.000 aumentos para... Eso a mí me viene bien y se los agradezco. Muy bien. Se quita el cortado. Yo creo que muchos de ustedes habrán vivido alguna de estas situaciones y es muy, para mí muy emocionante este último comentario de este familiar cuando dice quebrado que le quita culpa, porque seguramente muchos de ustedes como familiares habrán sentido culpa respecto a la enfermedad. Bueno, esto es lo que Alejandro hizo por primera vez en Argentina. Nosotros lo acompañamos y la verdad que esto fue realmente el embrión de lo que ahora es esta fundación que es FUBIPA, y algo que se está haciendo no solamente en esquizofrenia, sino en trastorno bipolar, Pablo hablar de trastorno borderline seguramente, esas hay muchas patologías. Entonces, para recordar básicamente lo importante, estos elementos esenciales de cualquier trabajo psicoeducativo, es tener una actitud empática hacia la familia, establecer una fuerte alianza, reconocer los aspectos positivos, los recursos que tiene la familia, entender que es muy difícil que alguien pueda resolver el impacto que genera la enfermedad, ayudarlos a tener expectativas más realistas respecto de lo que pueden esperar respecto de una enfermedad muy seria como la esquizofrenia. Y básicamente que la familia, y este es el concepto central, es una parte esencial del tratamiento y que nosotros tenemos que proporcionar una estructura para que ellos puedan superar esta sensación de impredecibilidad y afrontar esta nueva realidad que impone la enfermedad. Una realidad que tratamos que sea un poquito más linda, te digo, por un medio difícil como Felipe muestra. Bueno, la verdad que es muy emocionante recordar a Alejandro en esto, y yo creo que ya en la mesa anterior se dijo muchísimo, ha sido un gran amigo. Y bueno, ahora que estamos en etapa de Copa Davis, todas las mañanas de los jueves que jugábamos al tenis, y había una mañana linda como la de hoy, Alejandro decía, qué linda mañana, lo dice con mucho entusiasmo. Bueno, quisiera recordarlo con eso. Gracias. Bueno, cuando arrancamos con este bloque, entre nosotros decíamos qué nos toca para recordar a Alejandro. Y ahora encima me toca a mí tenerlo a Gustavo primero, que habló en gran medida de cosas que yo también voy a hablar. Así que, en verdad, en principio quiero agradecer a Carlos por haberme invitado. La verdad estoy conmovida y voy a tratar de que la suerte de disociación que uno tiene practicada tanto en el consultorio me permita conversar con ustedes sin emocionarme mucho.
Y voy a empezar, antes de hablar de lo que yo les voy a contar, un poquito a hablar de mí. Espero que no lo tomen como narcisismo. Pero porque en verdad les quiero contar tal vez por qué calculo yo estoy acá sentada. Voy a remontar un poquito antes de conocerlo a Alejandro. Cuando yo terminé el secundario, a los 17 años, como tal vez muchos de nosotros, dudé acerca de qué carrera seguir y me debatía entre las humanísticas. Me gustaba sociología, antropología, psicología, pero también me gustaba biología. Y calculo que más que nada influenciada porque mi papá es médico y mi mamá enfermera, terminé estudiando medicina. Los 6 años no fueron más que tan complicados como para cualquier estudiante de medicina, y cuando tengo que elegir la especialidad ahí fue fácil, porque psiquiatría de alguna forma integraba este gusto mío de lo humanístico y de lo biológico. Pero lo que no fue fácil para mí en aquel momento fue elegir en qué lugar yo iba a hacer mi especialidad. Y entonces estaba la residencia, el curso superior. Bueno, finalmente me definí, abandoné la residencia y me metí de lleno en el curso superior de Elías Ricón. Y en ese momento yo no supe, pero esa elección, hoy hablaron de elecciones, ¿no? En mí esa elección fue tan fundamental como la de haber elegido medicina en lo profesional, porque allí conocí a 2 personas muy importantes. Ahí conocí a José, que es mi marido, padre de mis hijos, compañero de ruta, y conocí a Alejandro, que fue mi docente de psicofarmacología, de un grupo de pocos alumnos, éramos 6 en mi año, así que fue realmente un lujo tenerlo a Alejandro como profesor durante 3 años. Y con él aprendí, al principio, los psicofármacos, obviamente, pero no se quedaba ahí. Aprendimos, calculo, mucho más, y para mí una suerte del arte de medicar en psiquiatría, que es algo bastante complejo. Aprendimos la psicoterapia en torno a la medicación, aprendimos la psicoeducación, y también dijeron al principio este espíritu crítico de Alejandro, esta visión científica. No por nada puse allí la evidencia actual, porque Alejandro era un buscador de la evidencia y con una visión epistemológica de la ciencia, ¿no? Con la idea de la ciencia como algo evolutivo, y que lo que hoy es verdad mañana puede dejar de serlo. Que no nos quedáramos en compartimentos estancos, ¿no? Esa inquietud de Alejandro fue siempre muy contagiosa, y la verdad que ese espíritu lo sembró en mí. En el año 92, fin del 92, principios del 93, otra cosa que logró Alejandro y que también fue parte del recorrido mío actual, fue introducirnos en lo que era un proyecto bastante nuevo, que era FUBIPA. Y así ingresamos algunos de nosotros en una suerte de listado de profesionales a atender pacientes de una patología que no era muy conocida en aquel momento. Y bueno, y de ahí en más, bueno, todo probablemente mi recorrido profesional, que yo diría que de alguna u otra forma fue de la mano de Ale. Lo digo así porque yo siento, muchas veces me han identificado como Marcia, que anda con Alejandro medio de la manito, y fue un poco así. La verdad que yo me siento orgullosa de que él me haya permitido aprender tantas cosas, ¿no? Aprender el arte de la psiquiatría, el arte de la docencia. Yo soy docente actualmente gracias también a Alejandro, que me invitó a FUBIPA, me invitó a la cátedra, me invitó a tantos lugares, y estoy enormemente agradecida y eternamente agradecida. Así que bueno, ahora les voy a hablar del tema que yo elegí, y bueno, espero no repetirme mucho. A ver, ¿les molesta que esté acá sentada? Porque ya estoy como instalada, me parece. Bien, entonces vamos a ir desde aquí. Ustedes seguramente muchos conocen de qué se trata la bipolaridad, no voy a decir nada nuevo, y en una diapositiva no se puede resumir la complejidad de esta enfermedad, pero hay varios tips aquí que me parece que son buenos repasar. En principio estamos hablando de una enfermedad cíclica, de por vida, que tiene una prevalencia entre el 1 y el 5% de la población, en su sentido de espectro amplio, de las formas más graves a las formas más leves, con un pico de inicio que es en la juventud, entre los 15 y 30 años, pero que actualmente cada vez se la va diagnosticando más precozmente. Eso tiene que ver con que uno tiene más herramientas diagnósticas. No obstante, seguimos con una gran dificultad, que es el retraso en el diagnóstico, el delay, que está entre los 10 y 15 años. Esto es en data a nivel internacional, pero también en datos locales.
Y las consecuencias de la enfermedad llevan, por ejemplo, a repetidas internaciones, a rupturas conyugales, fracasos académicos, desastres financieros. También al abuso de alcohol y de sustancias que complejizan el abordaje de esta enfermedad. La bipolaridad está asociada con un aumento de la morbimortalidad, especialmente expensas de enfermedad cardiovascular, y esto en parte tiene que ver con el sedentarismo y en algunos casos con la obesidad y el sobrepeso. También es alta la tasa de suicidio asociada a las depresiones y también a los estados mixtos. Y un tema relevante, que es este que ya venimos hablando, que es que el 50% de los pacientes no adhieren, no cumplen bien al tratamiento. Me parece importante contarles, este es un estudio, una encuesta que se hizo en Europa, sobre el impacto de la enfermedad en el estilo de vida de los pacientes. Y fíjense cuántas dificultades, ¿no?, para mantener el trabajo, para disfrutar el tiempo libre en relación con la familia, en relación con los amigos, para expresar su propia opinión, sentirse asertivos. También aparece el sentimiento de sentirse ridículo. Y algo que me parece muy, muy importante, que más de la mitad de las personas dijeron sentirse estigmatizadas. Una data fundamental: 4 de cada 10 pacientes que están estables, que están eutímicos, que están bien, no toman correctamente su medicación. Entonces, ¿qué factores promueven el mal cumplimiento terapéutico? Y antes de ir a la próxima diapositiva, vayan como tratando, porque me parece que está buenísimo. El video que vimos recién es una suerte de ejemplo dicho por la gente de lo que yo les voy a contar. Entonces, fíjense, en principio estamos hablando de que la bipolaridad, dijimos, es una enfermedad crónica, de inicio temprano, que tiene etapas de eutimia, o sea, etapas en donde la persona se siente bien, está estable, tipo manía, se sienten más que bien, y hasta de manía están ya francamente desorganizados. Los tratamientos son complejos, a veces no alcanza con un solo fármaco, y bueno, junto con los efectos terapéuticos o benéficos de la medicación, también se acompañan efectos adversos, secundarios. Asociados a la enfermedad crónica, al inicio temprano y también a las etapas de sentirse bien, a veces los pacientes se plantean probar solos, a ver si puedo sin medicación, si me siento tan bien, hace tanto que estoy medicado, yo estoy cansado, ¿no? También aparece a veces el anhelo, la nostalgia, la euforia. Yo me sentía tan energético, tenía tanta polenta, iba y venía, y ahora estoy como un poquito apagado, ¿no? Mejor si no la tomo. Asociado a la medicación puede haber sobreestimación de efectos adversos, vergüenza a estar medicado, miedo a quedar pegado a la medicación o dependiente. Allí en el video dijeron de que estemos usando medicamentos que nos envenenen, decía, tengo miedo de envenenar a mi familiar, ¿no? Y por qué no las limitaciones económicas. Ustedes saben que parte de los medicamentos realmente son caros. También la influencia negativa del medio. A veces la familia, los amigos dicen, pero si está fantástico, ¿para qué vas a seguir usando la medicación? Te vemos tan bien. O tengo una vecina que toma unas flores fantásticas para la depresión. Han escuchado estas cosas, ¿no? Y a veces, lamentablemente, también puede pasar que haya mala relación con el médico, ¿no?, con el psiquiatra. Todos estos factores pueden favorecer a la baja adhesión al tratamiento, el mal cumplimiento. ¿Qué consecuencias va a traer que una persona cumpla mal con su medicación? En principio, la enfermedad se cronifica, empeora en su curso, pueden aparecer más recaídas. Hay una peor adaptación psicosocial, por ejemplo, más pérdidas de trabajo, problemas académicos. Puede aumentar la tasa de suicidio. El litio es un fármaco que, aparte de ser un excelente estabilizador del ánimo, es un medicamento antisuicida. Y también puede aparecer resistencia al tratamiento. A veces cuando uno interrumpe bruscamente una medicación, luego cuando lo incluye no es tan eficaz. Entonces, el tratamiento en el trastorno bipolar, básicamente, consiste en la medicación. Pero se ha dicho en el primer bloque que eso no alcanza, ¿no? Ahí aparece la psicoterapia como un elemento muy importante. Fundamental, los cambios de estilo de vida, ¿no? En esta patología esto es muy importante. Y la psicoeducación, si se quiere, está en una suerte de intersección de todos estos temas. De allí su gran importancia.
Entonces, ¿por qué psicoeducar? Gustavo ya nos explicó bastante de cuáles son los inicios de la psicoeducación, sobre todo en torno a la esquizofrenia. Entonces, el axioma de la psicoeducación nos queda claro que es conocer la enfermedad. ¿Y qué beneficia el conocer la enfermedad que uno padece o que padece el familiar? Por un lado, mejora la adhesión al tratamiento, valoriza los propios recursos. Esto baja el estigma y la culpa, ¿no? Se vio tan claro en ese video. Y reencontrar una visión esperanzadora. Yo creo que esto es muy importante. Muchas veces la gente llega al consultorio realmente ya perdidos de esperanza. Entonces, la psicoeducación es un proceso que promueve cambios de hábitos y actitudes tanto en el paciente como en la familia. Y ya fue dicho, lo repetimos, educar es más que informar, ¿eh? Pero ahora volvamos a la evidencia, porque tal vez si yo tuviese que hacer una autocrítica, y hay algo que le podría decir a Alejandro: che, Alejandro, esto no lo hicimos, es ponernos a investigar. Hubiera sido muy rico, porque hemos tenido, y FUBIPA sigue teniendo, un caudal de pacientes enormes, y Alejandro francamente fue un pionero en todo esto. Ahora les voy a contar un poco la evidencia que tenemos, y la evidencia es bastante más tardía. ¿A qué llamamos evidencia en ciencia? Evidencia es aquello que la ciencia estudia con una metodología y que permite, en principio, comparar si una intervención es mejor o no, teniendo un grupo control que no recibe esa intervención, ya sea farmacológico o psicoterapéutica. Y la psicoeducación ha demostrado ser eficaz para prevenir las recaídas y el número de hospitalizaciones en pacientes bipolares autísticos. Hay mucha data actual, pero voy a comentar algunas simplemente muy por encima, no nos vamos a adentrar. Perry estudió la psicoeducación individual, estudió pacientes que recibían psicoeducación en forma individual versus los que no recibían, y mostró ser eficaz sobre todo para prevenir episodios maníacos. Miklowitz es un terapeuta estadounidense que estudia la psicoeducación en familia, utilizando el programa en la familia en forma individual con el paciente incluido en un programa de 21 sesiones. Colón y Vieta, vamos a adentrarnos un poquito más en esto, confeccionaron un programa de pacientes, psicoeducación en pacientes. María Reinares, también del grupo de Colón y Vieta, hacen psicoeducación en multifamiliares, que es muy parecido a lo que vieron en el video y que es muy similar a lo que hace FUBIPA en los talleres para familia, ¿de acuerdo? Ahí tal vez es esa deuda pendiente, porque nosotros lo hicimos antes, me parece. Ale arrancó con esto en el año 96, si mal no recuerdo, con Rosario Hidalgo. Rosario ahora está viviendo y trabajando en el sur de Carolina del Sur, y fue a estudiar con el grupo de Colón y Vieta y volvió ya entusiasmada, más el entusiasmo de Alejandro. Se juntaron dos entusiasmados y armaron ese taller que se inició en el año 96 y que todavía está FUBIPA realizándolo. Por último, les comento esto, me pareció interesante, la revista me llegó esta semana. Esta gente, Smith y Griffith, tienen en estudio, porque lo que hicieron fue publicar su data, un programa de psicoeducación implantado en la web. Ellos lo que tienen es montado una psicoeducación a distancia, también con digamos, toda la información, y lo que han logrado es ver que evaluaron pacientes que recibieron esta información versus los que no, qué impacto sobre la calidad de vida hay en estos pacientes psicoeducados o no por intermedio de la web que ellos tienen. Voy a contarles brevemente que fue, si se quiere, el programa psicoeducativo bisagra en lo que respecta a la evidencia actual de psicoeducación, que es el que hicieron Colón y Vieta desde el Hospital Clínic de Barcelona. Ellos estudiaron a un grupo de 120 pacientes a lo largo de 24 meses en tratamiento de, digamos, coadyuvantes, o sea, pacientes que estaban recibiendo su medicación, estables, y que les implementaron este programa psicoeducativo que mostró ser un eficaz en la profilaxis de la enfermedad. Aquí los tienen, algunos de ustedes seguramente ya lo conocen. Colón es el barbado, terapeuta, Vieta el que está al costado, el psiquiatra. Y de esta investigación y este programa surgió este manual, que tal vez algunos han tenido contacto con él o lo han leído. Es una suerte de receta de cocina, donde explican
Sí, lo digo así porque es así, de fácil y ameno leerlo, donde explican cómo se hace este programa, cómo es sesión por sesión, de una forma muy coloquial, muy linda de leer y que realmente aconsejo que se acerquen porque es grato leerlo. ¿En qué consiste este programa? Muy resumidamente, son 21 sesiones dividido en 5 bloques temáticos con frecuencia semanal. Las reuniones duran 1 hora y media, en grupos pequeños, que deben tener los pacientes enfaseutínicos y estables, coordinados por 2 psiquiatras o por 2 psicólogos. ¿Qué tiene de interesante este programa, aparte de que mostró ser eficaz y lo publicaron en el 2003? La gente de Barcelona siguió estudiando este grupo y fíjense, hicieron un estudio a 5 años de follow-up y lo que vieron es que ese grupo de pacientes que fueron psicoeducados, cuando se los vuelve a teclear 5 años más tarde, siguen teniendo menos recurrencias de cualquier tipo de episodio, ya sea depresivo o maníaco, menos tiempos de enfermedad aguda y menos días de internación. Lo cual posiciona a este tipo de programas psicoeducativos de pacientes grupales como una intervención eficaz para la terapia de mantenimiento en bipolares. Pero volvamos un poco a lo que hacemos, gran parte de nosotros, sobre todo los que hemos aprendido de Alejandro, que es aquello que hacemos en el consultorio, en verdad. Entonces yo les diría, ¿qué podemos hacer o realizar desde el consultorio y qué pueden recibir los pacientes también? Y en principio entendamos que la psicoeducación se inicia con el diagnóstico. Y aceptar el diagnóstico es todo un proceso que debe ser comunicado con empatía tanto el paciente como la familia y que debe individualizarse cada caso en particular y en especial cuando se trata de jóvenes y de niños. Y como dice muy bien Miklowicz, vamos a leer, no hay ninguna etiqueta de diagnóstico que pueda expresar la totalidad de la situación única y personal de cada paciente. Cada caso es único. ¿Qué se debe enseñar en psicoeducación? En principio los pródromos, muchos de ustedes deben saber, yo les cuento, si no, los pródromos son los primeros indicios del episodio, ya sea depresivo o maníaco. Se debe también hacer hincapié en los factores de protección y de riesgo. Existen aquellos que son generales, por ejemplo, la toma adecuada de la medicación es un factor de protección y, por ejemplo, la toma inadecuada es de riesgo, pero también existen factores de protección y de riesgo personales que en cada paciente habrá que definirlo. Es importante hacer el registro del ánimo y de las actividades. Ahí abajo ven una planilla, esta la bajé por internet, pero si no uno la puede confeccionar. Y también el gráfico vital, que se puede hacer a lo largo de la vida, o se puede hacer año a año o mes a mes. Y teniendo en cuenta estos conceptos que me parece que en este sentido Alejandro nos inculcó muy bien, ¿no? Que desde el inicio del tratamiento hay que asumir un rol psicoeducador. Esto es parte del tratamiento, que debemos incluir tempranamente a la familia, favoreciendo un diálogo abierto entre paciente, familia y nosotros. Importantísimo, el rol activo y participativo que debe tener el paciente y su entorno, intentando desculpabilizar. Me parece que quedó clarísimo, ¿no? Este señor quebrado diciendo me siento menos culpable, esto es fantástico, esto es importante. Por ejemplo, desmitificando falsas creencias acerca del origen de la enfermedad. Creando una perspectiva futura alentadora, esto creo que es fundamental, pero al mismo tiempo debe ser realista, porque en el camino va a haber escollos, va a haber momentos difíciles, no es un lecho de rosas. Convocar a la paciencia y a la tolerancia. Adquirir la estabilidad lleva tiempo, muchos de ustedes lo saben, y mantenerla también, así que es muy importante convocar a la paciencia. También supervisar la información. En internet cada vez hay más información, mucha es muy buena, y alguna no tanto, con lo cual hay que supervisar eso. Y por qué no endicar y alentar la inclusión de los pacientes en fase estable a programas estructurados de psicoeducación, que anhelo realmente cada vez haya más. Entonces, para terminar, finalmente, la bipolaridad es una compleja patología que requiere un abordaje actualizado e integral. Los grupos de psicoeducación mostraron ser eficaces en el tratamiento de mantenimiento de la enfermedad bipolar. La psicoeducación comienza con el diagnóstico, de ahí que es muy importante saberlo transmitir. Y la importancia de la psicoeducación al momento actual ya es indiscutida. Y se trata simplemente de una cuestión de buena praxis médica. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y a los miembros de FUVICA por la invitación.
cuando me llamó, por un lado me sentí honrado y por otro lado me sentí asustado y dije, ¿por qué a mí? Tengo que ver yo. Pero la anécdota personal yo tuve un cambio muy copernicano en mi vida, y el momento ese de cuando baja la luz entre las nubes fue con él. Siempre me acuerdo de la anécdota que me dijo, bueno, ya hicimos psicoeducación de esquizofrenia, yo estoy haciendo la psicoeducación de bipolares, ¿por qué no haces un taller de psicoeducación para desorden límite de la personalidad? Dijo, la verdad que es casi un mal chiste, porque todos los colegas saben que ese era como el lugar más difícil. Yo dije, ¿por qué a mí? Le pregunté. Al revés de lo que hago habitualmente, que siempre tengo diapositivas, la idea era no traerlas porque quería traer algunas cosas sobre las que estoy pensando. En 1966 se firmó una de las primeras listas de derechos para pacientes con enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, y el primer criterio se llamaba el derecho a ser tratado con dignidad. El concepto de dignidad es bastante complejo porque implica la idea no solo de no ser estigmatizado, sino de ser valorado tal cual uno es. Esto era un concepto, o es un concepto bastante extraño. Quiero recordarles que la idea de la dignidad entre los seres humanos, en 20.000 años que tenemos sobre la superficie de la Tierra, es una idea que tiene como más 150 años. Es decir, es extremadamente novedosa. Y la mayoría de la población no disfruta del derecho a la dignidad todavía hoy en el mundo. Es decir, es un valor bastante escaso, no es un valor realmente frecuente. Y la idea es el derecho a gobernarse a sí mismo, a ser valorado y a gobernarse a sí mismo, a transformar la naturaleza y el mundo. Y el factor fundamental de esa transformación o de esa capacidad de transformación está vinculado a la educación. Me siento raro como psiquiatra, pero hablando sin diapositivas, pero les voy a ser sinceros, si hay algo que le tengo que agradecer a Alejandro es mostrarme que podía ser psicoterapeuta siendo psiquiatra. Fue una de las cosas que tienen que ver con lo de hoy. La educación en este caso es una de las propiedades fundamentales de la dignidad, porque nos devuelve el poder o la capacidad. Al socializar la evidencia, democratizar de algún modo el saber, siempre tiene una capacidad de emancipar o de liberarnos. Sin duda, al contrario de lo que venimos escuchando en los últimos 100 años sobre la ciencia es uno de los factores más humanizadores de los últimos 100 años. Otorgándonos esta posibilidad de conocer. Cuando uno tiene dignidad y tiene la información que conlleva la dignidad, no siempre la dignidad va acompañada de la posibilidad de cambiar lo que uno sabe. La mayor parte del trabajo o la mayor tarea que tenemos es probablemente cosas vinculadas a la aceptación de lo que nos sucede. El concepto de aceptación va inherente a la dignidad, es decir, poder llevar el padecimiento dignamente. Son conceptos que cada vez que uno lee esto me parecen más y más humanos. No solamente tener conocimiento sobre cómo hacer para resolver los problemas, sino también el derecho a ponernos tristes con la información que tenemos. Y ese es un derecho inalienable. Quiero contarles que la Constitución norteamericana tiene una de las cosas de la Constitución del 1700 es el derecho a la felicidad. Este derecho a la felicidad, tomado de la Declaración de los Derechos de la Constitución francesa, le agregaron los descendientes del Mayflower, del famoso barco que baja en la costa norteamericana, le agregan a los derechos humanos el derecho a ser felices.
Creo que la cosa se ha complejizado lo suficiente para saber que no es solo el derecho a ser felices, sino también a estar tristes cuando tenemos que estar tristes, a estar enojados cuando tenemos que estar enojados, a sentir culpa cuando debemos sentir culpa y sentir vergüenza cuando nos toca sentir vergüenza. Es decir, sin duda, la educación tiene un potencial emancipador sobre las personas. E insisto, la palabra clave en cualquier modelo psicoeducativo es la dignidad. Especialmente cuando el proceso psicoeducativo está basado en la idea de entregarle al otro un saber que explica el padecimiento. No lo quita, explica el padecimiento. Lo que nos hace responsables de algún modo sobre ese padecimiento. Hay una frase que a mí me gusta recordar sobre esta cuestión y dice que la emancipación, que la dignidad es la capacidad apropiada de escribir la propia biografía. Me parece que es una frase interesante a tener en cuenta sobre esto. Yo solo, quería traer esta palabra sobre la dignidad, agradecer un poco a los que me invitaron, contarles que la experiencia psicoeducativa es una experiencia cotidiana, que no es una experiencia solo de talleres, es una experiencia permanente de compartir el conocimiento como una forma de socializar ese saber. Yo siempre me acuerdo que el día que Alejandro me dijo esto del taller psicoeducativo, y yo lo miré como diciendo, ¿me quiere o no me quiere este hombre? Por la propuesta que me hacía. Yo tenía unas horas de supervisión cada tanto con él en individual, y un día le llevé un caso. Yo siempre digo que las supervisiones están al servicio de la desesperación, es decir, superviso porque me desespero. Y siempre buscamos un cambio de medicación que subsane algo que parece inevitable, una intervención que salve la vida de alguien, incluso la de uno, o al menos una puerta trasera para salir corriendo. Dame el teléfono de alguien a quien derivar este caso. Yo le llevé un caso a Alejandro ese día, un paciente que se negaba a dejar de tener una conducta problemática, y lo que me indicaba toda la práctica cotidiana que tenía hasta ese momento era interpretar la agresión del paciente, pulsear la manipulación que suponía que el paciente estaba haciendo y poner límites. Y la verdad que yo ya sabía que eran cosas que no funcionaban. Y él me dijo algunas cosas interesantes. Lo primero fue que quizás la paciente no podía dejar de hacer eso, que no me lo hacía a mí, que cumplía una función en la vida de ella para aliviar cierto malestar. En ese momento me dio un paper, siempre me acuerdo, me dio un paper que es como un folletito, una publicación científica sobre una mujer que yo siempre digo que hay maestros que te abren la puerta y otros que se convierten en gurúes de uno. Y él es el que me abrió la puerta para que conociera a mi gurú. Él fue el San Pedro, de algún modo, de algunas de las cosas que me pasan en la vida cotidiana hoy. Me acuerdo que me dio un paper. Estaba en la planta baja de su edificio, del consultorio, y yo tenía un poco de alergia a los plátanos, pero me senté apoyado a un capot de un auto a leerlo. A leer el paper, y nada, ese paper lo leí. Él me dijo, cuando llevarlo al kiosco de la vuelta, déjalo ahí y llevarte las fotocopias. Nunca lo llevé al kiosco de la vuelta. Quiero decir que gracias a él conocí un poco la gurú con la que yo trabajo o estudio. Quiero rescatar esta serie de características que hablamos hoy sobre él. Yo creo que una de las cosas que aprendí es a poder habilitar la dignidad. Este es un aprendizaje que a mí me resulta muy útil.
Tengo varias anécdotas sobre esa cuestión de la dignidad con Ale y me parece que, vuelvo a leer la última frase, es desarrollar la capacidad, apropiarse de la capacidad de poder escribir la propia biografía. Y me parece que es una idea fundamental que me gustaría dejar para sembrarles en la cabeza en el día de hoy. Muchas gracias. Mi manera de hacer el duelo es revisar el trabajo de Ale. Lo vengo revisando desde bastante tiempo. Pero no solamente vengo revisando los escritos de Alejandro, las cosas que Alejandro escribió. Vengo revisando nuestras charlas. Nosotros la verdad tenemos un montón de charlas. Y además, sobre todo, vengo revisando los fundamentos de los dispositivos que él creó. Y cuanto más reviso los dispositivos que él creó, cuanto más reviso nuestras charlas, yo más me sorprendo y más aprendo y más entiendo qué es lo que él fue creando. Gustavo Lipovetsky decía: Alejandro fue un transgresor, y Quique decía fue un pionero, fue un visionario, fue un adelantado a su época. Bueno, es otra manera de decir más o menos lo mismo, pero la verdad que fue un visionario y fue un adelantado de su época. Hace 22 años creó una organización que aún hoy sigue teniendo aspectos innovadores y originales. FUBIPA es innovadora y FUBIPA es original. Lo fue hace 22 años y todavía hoy lo sigue siendo. Además quiero señalar que a veces se confunde FUBIPA con grupos de ayuda mutua. Son dos cosas diferentes. Alejandro creó 3 grandes dispositivos y los 3 dispositivos que creó fueron originales. Alejandro creó FUBIPA, armaron con Gustavo y con un grupo de pacientes y un grupo de familiares que por ahí están. Ahí está otro de los fundadores, al cual le hacemos un reportaje en la última revista. FUBIPA es una institución muy original y ahora quiero hablarles de esto. El modelo psicoeducativo que FUBIPA creó, que Alejandro armó, también es un modelo original. Mis diapositivas son estas. Yo tampoco puedo hablar sin diapositivas. Y los grupos de ayuda mutua son un dispositivo que son decididamente únicos por los resultados. Logran resultados que no se logran con algún otro tipo de dispositivos. Y sobre esto yo quiero detenerme 3 minutos, sobre estas 3 cosas que a mí me resultan originales. FUBIPA técnicamente es una asociación de salud. Hay 3 tipos de asociaciones de salud. Asociaciones profesionales, asociaciones médicas, que por supuesto están en general impregnadas por la visión cuanto menos sesgada por lo científico, y en donde en general los usuarios no suelen tener representación o suelen tener una voz, o no suelen tener una voz de forma permanente. En contraposición hay asociaciones de usuarios. Hay asociaciones de usuarios, algunas volcadas a defender los derechos de los pacientes con enfermedades mentales. Hay otras asociaciones de usuarios que se presentan como una alternativa a tratamientos médicos, o son un complemento de tratamientos médicos. Un ejemplo muy claro es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un muy buen ejemplo de una asociación de usuarios que abiertamente plantea, bueno, la verdad que la ciencia médica no logra tener una respuesta adecuadamente eficaz con el tema del alcoholismo. Nosotros vamos a intentar dar una respuesta por lo menos complementaria. Y la verdad que lo logran, y lo hacen muy bien. Y son una asociación exclusivamente de usuarios. En el Consejo de Administración de Alcohólicos Anónimos no hay profesionales. Lo innovador de FUBIPA, y piensen que se creó hace 22 años, es que un grupo de profesionales, un grupo de familiares,
y un grupo de pacientes crearon una asociación en donde están presentes los tres actores de la problemática en el trastorno bipolar. Están presentes, por supuesto, los pacientes, están presentes, por supuesto, los familiares y estamos presentes los profesionales. Estos tres actores discutimos en la misma mesa acciones para ver si entre todos podemos llevar adelante maneras eficaces de enfrentar el trastorno bipolar. Y lo discutimos en una misma mesa. Cuando uno piensa solo en la estabilidad anímica, uno puede pensar acotadamente en el tema de los psicofármacos. Pero cuando uno piensa en la recuperación funcional y en mejorar la calidad de vida, uno necesariamente tiene que pensar en acciones coordinadas entre profesionales, entre pacientes y entre familiares. Y FUBIPA es eso. FUBIPA es una asociación absolutamente original porque es una asociación de profesionales y de usuarios. Ustedes saben que hoy en día las grandes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y la OPS consideran que una asociación que aglutine a estos tres actores, los tres con voz y con voto, los tres planteando su punto de vista, consideran que es el esquema ideal para avanzar en la problemática de los pacientes psiquiátricos. Las organizaciones ideales, según la OPS y la OMS, son organizaciones como FUBIPA, una organización que se creó hace 22 años. Porque no hay sesgos, porque todas las partes están presentes, porque hay una visión, si ustedes me permiten, si la palabra vale, holística del problema. Y porque si se plantean soluciones integrales y realistas frente al problema del trastorno bipolar. Le quiero poner dos ejemplos. En las reuniones que tenemos regularmente, la gente de FUBIPA, muchas veces se plantea los problemas legales que a veces tienen o las dificultades que a veces tienen usuarios, o por ejemplo las obras sociales, la necesidad de sentirnos representados por abogados que nos ayuden a resolver cuestiones que van más allá de la enfermedad y que son cuestiones a veces de índole administrativa. De esas discusiones surgió la necesidad de que FUBIPA tenga una asesoría legal y hoy en día un abogado que está por ahí presente y una trabajadora social que también están por ahí forman parte de una asesoría legal de FUBIPA y además se reúnen con los coordinadores de los grupos de ayuda mutua, le dan información para transmitir a los usuarios. Y esto también hace una buena recuperación y a una buena estabilidad, porque esto hace a una mejoría en la calidad de vida. No alcanza con la tarea que uno puede llegar a hacer acotadamente en un consultorio. Se necesitan acciones mucho más coordinadas. Y a mí me parece que esto es un legado fantástico que dejó Alejandro. Yo no sé, a lo mejor hay otras asociaciones así. Yo no las conozco, pero alguien puede decir, levantar la mano y decir, no, Vinacur, estás equivocado. Hay otras asociaciones que son así. La verdad que no... porque lograr la estabilidad no es solamente estar libre de síntomas. Lograr la estabilidad es lograr tener una buena calidad de vida, lograr tener resueltos una serie de problemas que se presentan y que vienen acompañando a la enfermedad. Otro ejemplo, en nuestras reuniones de consejo de administración, nuestras reuniones de coordinadores, muchas veces se habla de las dificultades laborales que tienen los pacientes con trastorno bipolar. Bueno, y lo hemos discutido muchas veces, Armando, Otto, Lucila lo han traído una pregunta de veces, Otto en estos momentos está con problemas laborales, ahí, no sé cómo andan las cosas, pero bueno, logramos dar con dos estudiantes
de economía, bueno, son 4 estudiantes de economía, 4, que están terminando la carrera de economistas y que se acercaron a FUBIPA y están desarrollando una investigación sobre la problemática laboral de los pacientes bipolares y sobre posibles políticas para solucionar este tema. Y esto apoyado por una cátedra de economía que no sé qué cátedra es. Inclusión social. Inclusión social. Y la verdad, la vez pasada fue maravilloso porque nos reunimos con los 4 estudiantes, con Carlos Molina. Carlos Molina es miembro de nuestro consejo de administración, es contador, es especialista en temas de empresa, entiendo yo, Carlos. Y estaban los 4 economistas, o los 4 estudiantes avanzados de economía, estaba con Carlos Molina y yo los escuchaba discutiendo la problemática laboral y las posibles vías de solución y planteando cuestiones que a un médico jamás se les ocurriría. La verdad que no entra dentro de mi universo pensar esas cosas. Y yo pensaba, bueno, qué suerte que yo puedo estar acá escuchando estas cosas y qué suerte que puedo estar en un espacio que Alejandro creó, porque la verdad que él puso no solamente las semillitas, puso las semillitas, puso las raíces y de repente están sucediendo estas cosas. Y eso es FUBIPA. FUBIPA es una gran organización paraguas en donde suceden un montón de cosas que tienen que ver con el intercambio entre profesionales, entre pacientes y entre familiares. Y ahora tenemos abogados que nos ayudan, tenemos estudiantes de economía que nos ayudan, tenemos otros psiquiatras, tenemos terapeutas. Esta es una originalidad, Alejandro. La segunda cosa original es el dispositivo psicoeducativo, el modelo psicoeducacional. Siguiendo el mismo principio de FUBIPA, Alejandro creó un modelo psicoeducativo que también es original, que tiene una originalidad que, díganme, corríjanme, recién me corregiste algo y yo digo meter las patas. Los talleres de psicoeducación que nosotros coordinamos, que son solamente por ahora para pacientes, para familiares, porque armar talleres de psicoeducación para pacientes es una cosa muy delicada porque los pacientes tienen que estar autímicos y hacer esta evaluación a veces desde FUBIPA es complejo. Entonces nosotros llevamos adelante talleres de psicoeducación para familiares o para amigos o conocidos de pacientes bipolares. Están coordinados por 3 personas: un especialista en psicoeducación, un segundo profesional que tenga ganas de conocer el modelo y que tenga ganas de replicarlo, y esta es una muy buena manera de replicar el modelo psicoeducativo, y por otro experto por experiencia, que es un paciente. Yo no sé qué otro modelo psicoeducativo hay en donde el coordinador, uno de los coordinadores, sea un experto por experiencia. Somos 3 expertos. 2 expertos porque estudiamos el tema y un experto por experiencia. Y la cosa funciona y funciona muy bien. Y es fantástico. Y la verdad que yo muchas veces he tenido la posibilidad de entrevistar a personas que han pasado por nuestros talleres de psicoeducación. Y lo que muchas veces dicen no es, yo recuerdo usted cuando el doctor una vez dijo, no, yo recuerdo cuando Abel, que estaba en el taller, dijo una cosa que le había pasado y yo eso no me lo voy a olvidar nunca. O Armando, que una vez estaba coordinando un taller y planteó tal y tal cuestión, y la verdad que es fantástico, porque yo nunca lo había pensado. Esa es una originalidad. Hay otros talleres de psicoeducación, no sé qué pasa con... Pero para mí esto es un modelo original. Y el tercer punto original son los grupos de ayuda mutua que funcionan dentro del marco de FUBIPA. Los grupos de ayuda mutua son una herramienta maravillosa, por eso creo que se han extendido
por tantos lugares a lo largo del país. Hoy hay 18 grupos de ayuda mutua en 15 localidades distintas del país, en 9 provincias de Capital Federal. Y aún después de 22 años, los grupos de ayuda mutua persisten. ¿Qué pasa? Yo soy un apasionado de los grupos de ayuda mutua. La verdad que yo soy un gran apasionado. Nunca participé de ninguno porque por definición los profesionales no podemos participar. Pero tengo la posibilidad de ver los resultados. Mis compañeros de FUBIPA, que son todos coordinadores o de grupos de familiares o de grupos de pacientes. Hace 22 años, cuando los grupos de ayuda mutua se crearon, fueron revolucionarios, porque además no solamente sirvieron básicamente en ese momento para explicar a los pacientes qué es el trastorno bipolar. Mucha gente no lo entendía, mucha gente no sabía, para ayudar a los pacientes a entender cómo cuidarse, cómo tener medidas de autocuidado, para entender qué significa tomar la medicación y qué significa no tomar la medicación. Y la verdad que no podría decir, bueno, 22 años después hay algunas de las cosas que brindan los grupos de ayuda mutua que a lo mejor uno las puede conseguir por otro lado. Hoy realmente el que quiere tener información sobre bipolaridad, la verdad que en las páginas web hay enorme cantidad de información sobre bipolaridad. Hoy hay psicoterapias con un muy buen diseño que pueden ayudar a entender el tema de la medicación, por qué conviene tomar la medicación, mejoran la adherencia. En donde los grupos de ayuda mutua logran algo que desde mi punto de vista es muy difícil de lograr con algún otro dispositivo. No digo que no se pueda lograr, pero digo que es muy difícil de lograr, y en ese sentido los grupos de ayuda mutua son como un dispositivo esencial. Es en armar una red social de contención. Los grupos de ayuda mutua son una red social de contención, ahí donde los pacientes tienden a aislarse y a agravar su enfermedad, o donde las familias tienden muchas veces a aislarse y a agravar el problema. Un grupo de ayuda mutua arma una red y ayuda a las personas que tienden a aislarse a salir socialmente. Pero además y centralmente, yo creo que son la herramienta más poderosa para salir de la desestigmatización, para salir de la estigmatización, para desestigmatizar. Que un grupo de personas se reúna una vez cada 15 días, hable de su problemática, vean que su problemática de alguna manera es manejable, vean que no es vergonzante tener lo que tienen, ayuda claramente a desestigmatizar. Y la estigmatización es probadamente un predictor de recaídas. Quiere decir que en la medida en que las personas se sienten menos estigmatizadas, que las familias se sienten menos estigmatizadas, esto ayuda a prevenir recaídas y mejora la calidad de vida. Y en ese sentido, yo creo que, como dicen los chicos, a los grupos de ayuda mutua no hay con qué darles. No digo que no se puedan lograr con otras herramientas, pero es difícil el diseño de herramientas que ayudan a las personas a abrirse socialmente, a sentirse estigmatizadas. Por estas tres cosas, no, si yo ya terminé, me están echando. Por estas tres cosas, creo que Alejandro ha sido un visionario, porque hace 22 años creó estos tres dispositivos que hoy siguen siendo actuales. Y por
por el amor que le tengo a estos 3 dispositivos que él creó, es que yo quiero seguir defendiendo y sosteniendo estas herramientas que él creó hace 22 años. Bueno, eso es todo. Bueno, muy buenas tardes. Ya me va a tener que tocar la función de ser el postre, así que espero no indigestarlo. Bueno, yo soy la doctora Liliana Ubiña, soy santiagueña, pero cordobesa. Vivo en Córdoba, ejerzo ahí la profesión y la docencia en la universidad. Quiero agradecer profundamente a Carlos el haberme invitado a participar de este homenaje a Alejandro. ¿Cómo se hace? Bueno, lo conozco, digo lo conozco, en realidad sigue estando presente, ¿no? Hace 20 años. No saquen cuentas, por favor, porque las mujeres somos muy coquetas. Bueno, hace 20 años, en uno de los grandes proyectos que teníamos en común con muchos con los colegas que he visto hoy aquí, la psicofarmacología. Fundamos en el año 91 el capítulo de psicofarmacología de APSA, junto con otros compañeros